Muy buenas noches. Hoy le rendiremos un merecido homenaje a uno de los escritores y actores más prolíficos y exitosos en la historia de la televisión mexicana y que ayer nos dejó. Haremos un recorrido por la vida profesional y personal de Roberto Gómez Bolaños, sus inicios en la televisión, la creación de sus personajes, lo que sucedía en su vecindad cuando las cámaras se apagaban, su primer matrimonio, sus hijos y, por supuesto, su larga historia de amor con la actriz Florinda Mesa. Acompáñenos esta noche a recordar las historias engarzadas de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Bienvenidos. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929. Su padre, Francisco Gómez Linares, murió víctima de un derrame cerebral cuando él apenas tenía 6 años, por lo que su madre, Elsa Bolaños Cacho, entró a trabajar como secretaria en una compañía petrolera para mantener a sus 3 hijos. Con el tiempo, Roberto se convirtió en un jovencito cuya actividad preferida era liarse a golpes con sus compañeros, una costumbre que adquirió desde muy pequeño. Era bueno, chiquito, delgado, angosto, pero era un molino tirando golpes. Sí, nos quitábamos la playera, camiseta y todo y nos poníamos a jugar y a darle. En 1943, Roberto Gómez Bolaños ingresó en la secundaria del Instituto México, donde descubrió su primera pasión, los deportes, actividades que compartía con sus amigos, un grupo que en 1945 se convirtió en un club que llamaron los Araucanes, con los que organizaba fiestas y le hacía rondas a las jovencitas de la Colonia del Valle. Con sus hermanos, sobre todo con Horacio y él, organizaban las fiestas y organizaban todo. Ellos eran, digamos, los líderes del movimiento de la chamacada. Roberto era uno de los principales de ahí del grupo, por su actuación, lo que hacía, lo que escribía. Se ponía a tocar la guitarra ahí cuando estábamos en la tertulia. En la fiesta estaba incluido un sketch que se preparaba con los componentes de ese club de los Aracuanes, y no había mujeres en el reparto. Los mismos hombres hacían los papeles de las mujeres, ¿no? Siempre cómico. Entonces el que escribía los sketches era Roberto. Bachillerato de Ingeniería fue el área que eligió el joven Roberto cuando entró a la preparatoria del Colegio Francés, donde era parte de la selección de fútbol, un deporte que lo apasionaba. Era muy ligero, corría muy rápido con la pelota, era un buen extremo y goleaba. Sí. Metía sus goles, chiquito, se colaba y metía sus goles. Y se llenaba el Parque Asturias y tiraban las bardas para ir a los partidos. Entonces, desde el preliminar estaba lleno. Y ese fue un partidazo Marte-España y nos ganó el Marte 1-0 con gol de Roberto Gómez Bolaños, de Chespirito. El box fue otra disciplina deportiva en la que Roberto Gómez Bolaños destacó durante la preparatoria, y es que su tío era promotor de boxeo y lo animó a entrenar. De ahí desarrolló esta actitud de meterse a los guantes de oro. Exacto. Y a los entrenamientos, a los gimnasios, y seguramente que esto fue lo que desarrolló para que él se hiciera boxeador. El tener ya un prestigio como saber meter las manos, pues vestía. Yo vestía con las niñas, con los amigos y con todo eso, ¿no? Lo hacía bastante bien para su edad, su peso, su estatura, lo hacía bastante bien. Sí ganó varios con los que peleó. Sin embargo, su pasión por el box no prosperó, y aunque Roberto acabó alejándose del ring, no lo hizo de los golpes, pues sus araucanes eran famosos en la colonia por resolver sus conflictos con los puños, incluso con la temida pandilla liderada en aquel entonces por Arturo el Negro Durazo. ¿Se acuerdan de este personaje? Ese que fuera el temido jefe de la policía en el sexenio de José López Portillo. Éramos puros muchachos
muy jóvenes, muy deportistas, entonces siempre las muchachas se acercaban más al club nuestro que a los demás clubes, y seguramente que este pique lograba por celos en los demás que fueran a molestarnos, y nosotros éramos buenos para las trompadas, ¿no? Roberto, yo imagino que, si no diario, pues casi diario tenían broncas, ¿no? Yo sí me acuerdo de esas peleas, ¿eh? Que ahí íbamos todas las niñas a ver quién. ¡Ay, fíjate que qué barbaridad! Era un drama, ¿no? Eso que ocurría. No, sí. Salía desde chamaco Durazo con unos guantes colgados a ver quién se los quería poner con él. Que si sabía que alguien era muy famoso lo iba a buscar para pelearse con él. Y sí era muy ensañado, o sea, se pasaba, vaya. Pero a Roberto lo quería mucho. Lo quería mucho y lo cuidaba inclusive, y en general con cualquiera que se metiera con alguno de ahí del grupo, él lo sabía que iba a tener problemas con Durazo. A finales de la década de los 40, Roberto ingresó a la Facultad de Ingeniería en la UNAM, en las instalaciones del Palacio de Minería de aquel entonces, mientras también parte de su tiempo lo pasaba pues cortejando a las muchachas más guapas de su colonia. Andaba pajareando allá a las chavitas ahí de Amores y Gabriel Mancera. Pues muy sano de pretenderlas, llevarles rosas y patinarles y regalarles y invitarles ahí el refresco, una farmacia que había allá así con en Amores y el Puente. Hasta que Roberto conoció a Graciela Fernández, una jovencita de 15 años que trabajaba en un banco. Roberto ya tenía 22 y estaba en busca de una novia formal, así que no pasó mucho tiempo antes de que el romance pues floreciera. Roberto vio a Chela muy mona, muy guapa, muy linda, y se vieron y duraron un poquito de conocerse y todo, y a tomar el helado, porque en misa, los domingos, después de misa, íbamos a los helados Sugastegui y tenía una rocola para echarle monedas y oír piezas de las bandas, aquellas buenas. Porque no había visitas a casa, ni ella entraba a casa de Roberto, ni Roberto entraba a casa de la familia de él. Nos veíamos en el cine, nos veíamos en la nevería Selecti, que estaba en el Parque Mariscal Sucre, y ahí es donde Roberto y Graciela hicieron más amistad. Y seguramente que ella, por la fama que tenía Roberto en la Colonia del Valle, pues se fueron haciendo de amistad más formal, y debido a ello seguramente iniciaron este noviazgo. A principios de la década de los 50 y luego de haber trabajado durante un tiempo en una empresa que fabricaba artículos de acero, Roberto fue a buscar trabajo en Publicidad Darcy como aprendiz de escritor, un hecho que le cambiaría la vida para siempre. Al principio escribía únicamente anuncios de televisión y de radio, de aquella época como Remoques, Prima y Tienda. Entonces esos anuncios que fueron muy famosos también. Él era el guionista, el que escribía el libreto semana con semana. Yo lo presentaba porque al final venían los créditos, y entre los créditos estaba el libreto Roberto Gómez Bolaños, que le gustaba, como yo lo decía, Roberto Gómez Bolaños. Bueno. Me pareció que tenía mucho talento desde un principio, y empezábamos a platicar todos los días, y cuando llegaba Brito Capulina, pues se iba creando el libreto para el programa de cómicos y canciones de radio. Entonces, que tú sales de torero y que mira, que la Verónica. Entonces él metía mucho chistes, pero con mucha facilidad. Entonces, Viruto y Capulina se dieron cuenta de ese talento y entonces le ofrecieron trabajar con ellos. Y él me empezó a escribir para programas de radio. Durante 2 años me escribió durante programas de radio. Nos hicimos muy buenos amigos. Con el éxito de cómicos y canciones en la radio, llegó la versión para televisión en 1956 y el reto para Roberto de escribir para la pantalla chica. En el 50 empezamos en la televisión y él me siguió escribiendo programas, él era mi escritor. Como escritor es genial. Yo llegaba por ahí de la mañana, antes de la grabación del programa o antes de la transmisión, y resulta de que pues platicaba con él, lo saludaba,
veía cómo ensayaba las escenas con Viruta y Capulina. Y ahí fue donde pues, se hizo ya muy indispensable de la pareja Viruta y Capulina. Y efectivamente empezó a tomar las riendas de los libretos de Cómicos y Canciones Adams, con la participación obviamente de Viruta y Capulina en colaboración con él. Empieza sin pensar dedicarse definitivamente a eso, pero le va llamando la atención y se va dando cuenta que tiene facilidad, porque empieza a escribir programas y le funcionan. La televisión lo fue absorbiendo poco a poco, se dieron cuenta de su talento y le iban ofreciendo cada vez programas más ambiciosos y sobre todo con más público, que es lo que importa a nivel de empresa y de realizadores. Este exitoso programa representó además para el talentoso guionista y escritor la oportunidad de descubrir sus aptitudes histriónicas, cuando un actor, como siempre sucede, de Cómicos y Canciones, no llegó a su llamado del programa en vivo. Y Capulina lo convenció, oye, pues hazlo tú, pues tú lo escribiste. No, mira, mejor vamos a conseguir a otro, no. Y yo le decía, no, tú entrale, mano, pues caes muy bonito, sabes caer muy bien. Lo convenció, entró al cuadro y entonces lo hizo bien, todo el mundo se lo aplaudió y efectivamente tuvo mucho éxito en su primera aparición en la televisión como actor. Él era el que recibía el pastelazo, ¿no? Y se noqueaba, entonces giraba y hacía cosas, o se daba la vuelta y caía desmayado, hacía cosas sensacionales. Publicidad Darcy entonces decidió darle un aumento de sueldo a Roberto, quien con este impulso económico decidió dar el gran paso y casarse con Graciela. Y poco tiempo después, en 1957, llegó su primera hija, Graciela Emilia. Convertido ya en padre de familia, Roberto decidió renunciar a Publicidad Darcy y aceptar el puesto que le ofrecían en Radio y Televisión S.A. como jefe de publicidad. Durante esta época nació su segunda hija, Cecilia del Sagrado Corazón, y con ella una nueva oportunidad de regresar a las andadas en Publicidad Darcy y la televisión, solo que en este caso se le sumó la propuesta de escribir también para el cine. Desde luego Capulina y Viruta se dieron cuenta de que podrían llevárselo al cine. Le ofrecieron, desde luego, que escribiera exclusivamente para ellos. Y él dijo, pues tengo aquí un contrato, vamos a ver. Me preguntó a mí, le dije, pues mira, habla con Carlos Riverol del Prado. Y yo creo que pues, no va a tener ningún inconveniente, se están ofreciendo buen dinero y pues tienes todo el derecho de ir a donde sea. Me escribió varias películas, no sé, 20, 25 películas hice yo con argumento de él. Fue entonces que Roberto Gómez Bolaños fue bautizado con el nombre que lo convirtió en una leyenda, Chespirito. El que inventó el nombre Chespirito fue un señor productor de cine, director de cine, que se llama Agustín P. Delgado. Él estaba haciendo el argumento para que lo leyéramos con el director y productor. Y entonces, como está tan chiquito, y como él era el escritor, le decíamos Shakespeare. Pero como está tan chiquito, le empezó a decir Chespirito, y ahí se le quedó. O sea que él fue el inventor de Chespirito. Durante la época en la que nació su tercera hija, Teresita del Niño Jesús, Chespirito debutó en la pantalla grande como actor en la cinta que él mismo había escrito para Viruta y Capulina, Dos criados malcriados. ¡Ay, mamacita! ¿Qué buscas? ¿Qué te importa? ¿Qué? No, señor. ¿Sabe usted que como hace rato estaba lavando aquí, vine por mi otra cubeta? Pues apúrate. Sí, señor. Ya me voy. Adiós. El caso es que para 1962, cuando nació Marcela, la cuarta hija de Roberto y Graciela, Chespirito comenzó también a escribir los libretos de la que se convirtió en otra exitosísima emisión de televisión, El Estudio de Pedro Vargas. Roberto pensó entonces en renunciar al programa Cómicos y Canciones, pues ya no se sentía a gusto trabajando con Capulina, pero no se lo permitieron. Entonces, en 1964, Chespirito se impuso un nuevo reto.
que fue escribir una comedia para teatro que él mismo estelarizó al lado de la actriz Norma Lazareno y Alejandro Suárez. Su nombre original era Silencio, Recámara, Acción. Y no, pues cómo, era un título muy audaz y muy atrevido para ese tiempo. Le quitaron el re, o sea que no podíamos poner recámara, entonces pusimos Silencio, Cámara, Acción, que no decía nada. El chiste del título era las cosas que había que hacer para agarrar un papel, ¿no? Sobre todo las mujeres. Silencio, recámara, acción. Al quitarle eso, pues le quitaron mucho atractivo a que la gente fuera a ver la obra, ¿no? Porque la gente pensaba que era una obra de teatro que hablaba de películas, Silencio, Cámara, Acción. Y no, era un vodevil muy simpático. Y entonces, pues, desgraciadamente, pues no iba mucho la gente y nos pasábamos a la iglesia que está enfrente a rezar para que fuera la gente. Estábamos en el Teatro Sullivan, que estaba enfrente del Monumento de la Madre, ahí en la calle de Sullivan, y ahí estábamos. Y a Chespirito le habían comentado que ese teatro se iba a derribar, tenían proyectos para hacer otra cosa. Entonces él estaba consciente de que no íbamos a tener una temporada muy larga. Luego fuimos una gira también y yo me divertía mucho, nos divertíamos. La verdad es que nosotros nos divertimos siempre cuando hacemos las obras de teatro. Siempre llegamos y nos divertimos. Yo me divierto mucho con Chespirito. Pero Chespirito tenía muchas presiones de escribir muchas cosas porque era exclusivo de Viruta y Capulina y de muchísima gente importante. Entonces él dijo, bueno, ya me di el gusto, ahora lo voy a dejar. Poco después de que nació Roberto Gómez Fernández, el primer hijo varón de Chespirito, la relación profesional y personal entre Viruta y Capulina se rompió. La prolífica pareja de comediantes terminó por separarse y Gaspar Enaines se quedó al frente de Cómicos y Canciones, de la mano de Roberto Gómez Bolaños. Pero de acuerdo a lo que Chespirito narró en su autobiografía titulada Sin querer queriendo, Capulina comenzó a encelarse por la atención que él captaba como actor y le dijo que no quería que se convirtiera en un Viruta de segunda clase. Y al parecer esto lastimó para siempre la relación entre ambos comediantes. En un homenaje que le hicieron, habló su hijo, el que es productor, habló su hijo conmigo y me dijo, ¿cómo le va, señor? Oiga, estamos en un homenaje para mi papá. Dije, hombre, qué bueno, se lo merece Roberto. Dice, y queremos que usted se presente. Dije, mira, yo con muchísimo gusto voy, pero te pido un favor, mira, hace mucho tiempo que no hablo con tu papá. Te voy a pedir un favor, dile a Roberto que me hable, que me invite, por favor, porque quiero oír su voz, porque hasta parecemos que estamos enojados, pero realmente no estamos enojados, ¿no? Y lo digo públicamente, no me habló. Y entonces yo comenté con mi mujer, y digo, pues no sé por qué sería que no me habló. Lo único que espero, digo, pues que no sé, digo, no creo que haya ningún sentimiento referente a trabajo, porque nunca fallamos juntos. Esa es una de las cosas que me quedé con una cosita aquí en el corazón. ¿Quién sabe qué gusano te picó, Robert? Que realmente, pues, como que estamos enojados, como que nos peleamos, como que nada. Y no es cierto, no hay nada, ni puedo hablar mal de él, ni él puede hablar mal de mí. Él para mí es un extraordinario escritor y me da mucho gusto que haya triunfado dentro de su pluma. Chespirito continuó trabajando en el programa solo como guionista hasta 1968, pues después de escribir para Capulina los guiones de las películas Operación Carambola y El Zángano, le dijo adiós definitivamente. Él me dijo, y esto lo vas a publicar, él me dijo, mira, yo ya no te puedo escribir porque si saco chistes buenos, prefiero ponérselos al grupo con que yo estoy trabajando que dártelos a ti. Como Chespirito empezó a despegar, Capulina dijo, pues vamos a emparejarnos aquí, vamos, mejor no hagas papeles dentro del programa, busca otra situación para ti, que fue lo que le dio también la pauta para hacer su propio programa. Programa
Programas como El Estudio de Pedro Vargas, El Yate del Prado y Alegrías Musicales mantuvieron activo en los siguientes años a Chespirito, quien entonces fue contactado por el exitoso productor cubano Sergio Peña para desarrollar un programa con la actriz Kipi Casados. Y él quería ser actor, era su gran ambición, y no le daban chance. Entonces, me acuerdo cuando todavía era la Feria del Hogar, la grande, la buena, ya en la última feria que fue ahí en el Palacio, mi marido le dice a Chespirito, hazme un sketch, Chespiro. Mira, hizo uno de marinerito, ¿te acuerdas, Chespirito? Mudo, que salía de marinerito con unos marineros. En mi vida me he reído tanto, lloraba yo de la risa. Mi marido, después de que Chespirito nos hizo ese sketch, quedó enamorado de su comicidad, aparte de ser una persona extraordinaria con la que es muy fácil trabajar. Y aparte de eso, Peña sabía el rating que yo tenía y pues que era yo una actriz cómica bastante potable. Entonces dijo, una pareja extraordinaria. Y se hizo el libreto, que lo escribió Chespirito, del Hotel de Kipi. Yo me embarazo de Juan José y era ya mi 5ª cesárea. Entonces a Sergio le dio miedo exponerme a grabaciones y acceso de trabajo por el embarazo. Así que el proyecto no vio la luz en la televisión, pero a principios de 1969, Chespirito fue citado nuevamente por Sergio Peña en las instalaciones de lo que era el Canal 8 de Televisión Independiente de México, para ofrecerle nuevamente trabajo. Llega Chespirito con un libreto del Ciudadano Gómez, precisamente, para ver si se lo aceptaban. Entonces, Sergio, que era mi jefe, me dijo, haz un piloto de 5 minutos. Y a la hora de la grabación faltó la secretaria. Y le dije, Roberto, ¿te importa que en lugar de secretaria sea secretario? No, dice, me da igual. Ah, entonces lo entro yo. Y al final me dice, Chespirito, yo también quiero hacer la prueba. Bueno, pues tú también hazla. El programa ya estaba aprobado, pero ¿quién lo iba a interpretar? ¿Quién iba a ser el protagonista? Hasta que Sergio Peña, un hombre muy inteligente, les dijo, señores, si nuestro eslogan es la nueva imagen de México, pues vamos con Chespirito, que es nuevo, porque todos los demás están quemadísimos ya en el sistema mexicano. Y la verdad que yo creo que gracias al Ciudadano Gómez se fue consolidando aquel canal y se posicionó que era el canal de la competencia. En entonces era el Canal 8. Era muy buen programa, tenía un concepto totalmente diferente al Chavo del 8, tenía muy buenos comentarios, muy buenas críticas veladas, estaba muy bien hecho. Y después de 12 o 13 programas, no sé cuántos, según dice el libro son 13, el programa no pegó, el programa fue un fracaso. Entonces Roberto, de pura decepción, se fue a Europa en esos viajes de viaje ahora y agárreme después. Me dice Sergio Peña, había un programa que conducía Neftalí López Páez, se llamaba Sábado de la Fortuna. Me dice, este programa está muy seco, necesita algo de humor, está demasiado serio. Y yo me acordé inmediatamente de Chespirito, y en cuanto llegó de Europa le dije, Chespirito, te necesitan ahí en Canal 8 para hacer algo. Lo vio el programa e inventó una cosa que se llamaba Chespirotadas. Ahí fue el laboratorio, donde nacieron justamente todos los personajes. Y bueno, pues Paulina, la 6ª y última hija del comediante, ya había nacido cuando el programa El Ciudadano Gómez fue enlatado. Y fueron Los Sábados de la Fortuna, una serie de horario completo donde Chespirito y su nuevo grupo de actores dieron por primera vez muestra de su gran talento gracias a un segmento en especial llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ramón Valdés, con Aníbal de Mar, con Bárbara Ramson, él como Chapatín, yo como profesor Girafales. Y ahí empezó María Antonieta de las Nieves, luego... Me vio y me dice, estás perfecta. Tu apodo va a ser Mococha, Pechocha, pero Babocha, porque él era el doctor Chapatín. Y el doctor Chapatín pues no hablaba bien, era un viejito. Claro. Y le dije, lástima que yo no sé hacer comedia, yo no soy cómica, yo soy actriz dramática. Y me dice, bueno, quiere decir que no eres buena actriz. Dice, porque un actor es un actor, no es ni dramático ni cómico. Es un actor que puede interpretar todo. Y si tú no te sientes apta para hacer comedia, quiere decir que no eres buena actriz. Me cayó como un balde de agua helada y le dije, ah, caray, es la primera lección que me estás dando. Ya nada más por eso te digo que me des la oportunidad de hacerlo. Luego se ingresó Ramón Valdés
y fueron entrando distintos actores que tomaron parte hasta que quedó conformado el cuadro que se quedó ya en el programa del Chavo. Así, en 1971, los supergenios de la Mesa Cuadrada evolucionaron en un programa completo, al que bautizaron naturalmente con el nombre de Chespirito. Entonces se dio un ajuste en el que se eliminaron algunos personajes, pero también se crearon otros que acabaron tomando vida propia. Pegó tanto el Chapulín que dice la gerencia, saquen al Chapulín de ahí y denle su propio espacio. Y mete al Chavo del Ocho, y nos quedamos con el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. El origen del Chavo del Ocho fue muy singular. Todo comenzó cuando Chespirito tuvo que eliminar uno de los segmentos más exitosos del programa, llamado Los Chifladitos, con Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte. Bueno, pues a Rubén Aguirre le ofrecieron su propio programa en Canal 2 y se fue con la competencia. Yo le dije, mira, tú me das 650 pesos a la semana, ya me dan 1,500 diarios. No, me dijo, vete y esta es tu casa y cuando quieras volver, vienes. Que a Chespirito nada le afectaba, porque si le faltaba un personaje creaba otro para dar una explicación de la ausencia de ese personaje. Y me fue muy bien económicamente. Yo le escribí 6 años el programa de Sube Pelayo Sube o no sé qué. Y me fui con Pelayo y estuve 2 años fuera del programa de Chespirito. Pero yo sufría mucho. Pero cuando se va a Televisa lo vuelve a rescatar. En la época en la que Rubén dejó de darle vida a Lucas Tañeda, Roberto decidió eliminar a los Chifladitos y sustituir este segmento por uno totalmente nuevo, en el que el protagonista sería un simpático niño de pecas y pantalones de tirantes, cuya primera aventura llegó a la televisión el 20 de junio de 1971. Chavo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? No, menso, me estoy lavando los ojos de adentro para afuera. Un personaje que hizo y que no por casualidad, sino que le buscó una forma psicológica de trato de que no era precisamente ningún Superman, pero era pues el Chavo del Ocho. Era pues realmente un programa de comedia que a los niños les encantaba y a los adultos también. Él nunca hizo el programa para niños. Eso es lo que los periodistas de entonces, las críticas que daban, no lo entendían. Él jamás hizo el programa pensando en los niños, él lo hizo pensando en adultos. Y ese programa se metió en los niños. Y los niños creo que crecieron con el Chavo porque los hizo pensar. Un programa con sentido del humor que les enseñó muchas cosas más que en la escuela. La vecindad del Chavo fue poblada entonces de grandes personajes que poco a poco y a través de los años se fueron sumando a este folclórico y divertido escenario. Le gustaban mucho los nombres con Che, y como yo tenía pecas, hay un pan que se llama Chilindrina, Así es. que tiene como granitos. Sí. Dijo, ¿tú eres la Chilindrina? ¡Sí! ¿Con qué B se escribe bebé? Bueno, pero no te enojes. Bueno, pero es que no me hagas enojar, Chavo. Y dime si sabes o no sabes con qué B se escribe bebé. Pues sí sé. Pues ¿con cuál? Con B de bebé. No me digas. Sí. ¿Pero con qué B se escribe bebé? En una fiesta en mi casa, ve Chespirito a Carlos Villagrán, que le estaba haciendo de muñeco de ventríloco, jugando con Rubén Aguirre. Cada quien hacía una gracia de todos los... En la casa, una cosa muy, muy particular, jugando. Entonces, yo le dije a Kiko, le pedí a mi esposa un lápiz de cejas y le pinté 2 rayas y lo senté aquí y empecé a hacer con él un ventríloco. Como Roberto se moría de risa. Se agarraba el estómago de risa de ver a Kiko con los cachetes inflados de 2 rayas y haciendo unos chistes que improvisamos ahí. Entonces Roberto lo llamó para integrarlo a su equipo. Y dijo, ese muchacho que hizo el muñeco de ventríloco con los cachetes, que haga el otro niño. Me dice, va a ser un niño, no sabía qué niño. Fui al vestuario y empecé a buscar entre todas las cosas de vestuario ahí. Y encontré el traje de marinerito. Y como siempre tuve entradas, me puse una gorrita. Y llegué con Chespirito y le digo, ¿quieres que hable así como niño? ¿O que te hable así? Y me dijo, no, con los cachetes. Ahí nace el Kiko en un sketch, ¿no? Mira, déjame decirte una cosa.
Si tu mamá le pega a mi papá, yo te voy a poner como camote checoslovaco a ti. ¿Quién? ¿Tú a mí? Sí, yo a ti. Pues arráncate, cocholata, que acabo ni premio tienes. Luego vino el descubrimiento de Edgar Vivar, el célebre ñoño y el señor Barriga. A Edgar Vivar lo vio en un comercial de pastelitos napolitanos o no sé qué. Él era actor de la Universidad Nacional Autónoma de México, era médico, era un señor muy respetable, pero alguien lo contrató para hacer ese comercial, lo vio Roberto y dijo, este tipo es genial, y se lo jaló. Yo empecé siendo el casero únicamente, el casero, no tenía nombre, no tenía hijo, no, era nada más el casero. Y yo viendo en retrospectiva la vida de Roberto a través de su libro y de su trabajo, el dolor de pagar la renta está presente en su vida y lo refleja eso en el chavo, en ese contexto de la vecindad. No más falta que venga el viejo panzón a cobrarte la renta. ¿Decía? Pues sí, aquí estoy. Y vengo a cobrar la renta. Ay, señor Barriga, sabe que llegó usted en el peor momento de mi vida. Ah, sí, en el peor momento. Pues por ahí escuché que ya tenía usted trabajo. Por eso está en el peor momento de su vida. Angelines Fernández era una señora que, pues, de categoría, pero al mismo tiempo dentro del entorno de una vecindad. Y también encontró, pues, que las gentes que trabajaron con él en esa época, pues, estaban dentro de lo que estaba sucediendo en la época. Pero antes dígame usted una cosa, don Ramón. ¿Es necesario que le recuerde todos los días de que yo no soy una bruja? Pues no, vecinita, con que me lo recuerde cada tercer día. Digo. Se unió también al elenco el actor Raúl El Chato Padilla como Jaimito el Cartero. Al principio él no estaba muy convencido, ¿no? Porque como actor él desarrollaba en telenovelas y esos distintos personajes que era lo que más le gustaba. Ya no iba a ser el actor que podía interpretar cualquier papel, sino encasillarse, ¿no? En Jaimito el Cartero. Que bendito sea Chespirito y Dios que se lo dieron porque eso le alivianó su vida. Pensando en sus hermosos ojos. El programa no empezó como ustedes lo están viendo. Quiero que sepan, por ejemplo, entre otras cosas, que en un momento dado yo fui papá del Chavo del Ocho. El Chavo tenía papá. Luego decidió que no, que mejor huérfano. En otro momento yo fui el niño rico. Yo era el que me ponía pecas y anteojos y me vestía de marinerito. No, muy grandote, no me gusta. Y el personaje definitivo para Rubén Aguirre sería el célebre profesor Girafales, el eterno enamorado de doña Florinda. Ojitos de noche serena. ¿Te das cuenta? Es el acompañamiento más sencillo de todos. Ay, profesor Girafales, no sabía yo que usted tuviera esa gracia. Bueno, muchas personas pensaban que yo tenía facultad para las tablas. Yo también. 2 por 1, 2, 2 por 2. Y bueno, pues doña Florinda fue sin duda uno de los personajes más emblemáticos del Chavo del Ocho y Florinda Mesa, la actriz que lo interpretaba, fue descubierta por Roberto Gómez Bolaños por casualidad en un foro de televisión en 1969. Trabajaba yo en un programa de La Media Naranja, donde aparte de hacer papelitos, siempre el tiempo que sobraba, 1 minuto, 2 minutos, hacía yo monólogos cómicos, una señora en un lavadero que criticaba el mundo y corregía el mundo desde el lavadero. Una señora ama de casa con el pelo prendido así mal y casi el antecedente de doña Florinda. Entonces él fue y se asomó al foro a verla. Entonces, me encanta. Y ya le habló y le propuso venir a ser la vecina rica, venir a menos, mamá de Kiko. ¿Y tú, tesoro? ¿No te he dicho que no debes escuchar ciertas conversaciones? No te preocupes, mami. A mí no me gustan las viejas. Es más, creo que nunca me van a gustar.
Así se conformó el elenco completo del Chavo del Ocho con un éxito arrollador. Y en 1973, Chespirito recibió una jugosa oferta de parte de don Emilio Azcárraga Milmo, presidente del Telesistema Mexicano, para llevarse su programa al Canal 2. Recuerdo así nada más el dinero. Roberto ganaba 9,000 pesos y le ofrecieron 25,000. Yo ganaba 3,000 pesos y me ofrecieron 12,000 o 10,000, no sé qué. Y dice, bueno, ¿y yo para qué quiero tanto dinero? Si con lo que yo gano vivo muy bien, muy tranquilo, ¿para qué? Yo primero creí que estaba bromeando, después supe por Peña. Peña era mi compadre, pues allí no había... Que como a la 1 de la mañana le habla a Roberto, no podía dormir. Me pasa esto, me ofrecieron esto y esto. Y le dice Peña, eso me lo contó Peña, no te muevas, chico, no te muevas de ahí, ahí voy para allá. Y llegó Peña a su casa a la 1 de la mañana, ¿verdad? Con un contrato en blanco, dijo, pon tú la cantidad que quieras. Ahí está la pluma, ahí está el contrato. Pero tú no te me vas. Ahí pon lo que tú quieras. Entonces Roberto dijo, bueno, gano 9, lo que yo merezco son 11. Me puso 11,000 pesos. Efectivamente, le ofrecieron un contrato y entonces estuvo muy de acuerdo, pero un poco después regresó y dijo, no lo puedo hacer porque tengo 60 capítulos firmados con la televisión azteca. No, era televisión televisión independiente, efectivamente, televisión independiente. Y eso, don Emilio Azcárraga lo tomó muy a bien, porque Roberto se lo dijo, ¿qué tal si te lo hago a ti? Si yo estoy contigo y me hablan del 8. Pues, es muy gacho dejar colgado una empresa nomás por unos pesos más. Y eso, pues, habla muy bien de él. Díganle que no se preocupe cuando termine esos 60 capítulos que va a hacer, que todavía consideramos la oferta para que venga con nosotros. Ese mismo año, Telesistema y Televisión Independiente de México se fusionaron para crear Televisa. Y Chespirito como programa dejó de existir para que el Chapulín Colorado y el Chavo se convirtieran en 2 emisiones independientes de media hora cada una. Pero antes, el temple de Roberto Gómez Bolaños fue puesto a prueba, una vez más, por el Tigre Azcárraga. Azcárraga le dijo, ahora sí ya, ahora va a ser el Chavo del 2. Y dijo Roberto, no, es el Chavo del 8. No, pues que ahora vas a estar en el 2, ya no vas a estar en el 8. El 8 pasa a ser un canal secundario. El programa se llama El Chavo del 8 y se queda el Chavo del 8. No, que se jalaba los pelos. Y mira que retar a Azcárraga era firmar tu sentencia de muerte. Te despedía con la mano en la cintura, te corría. Entonces se va tu programa, me voy. Lo haré en Los Ángeles o lo haré en... A ver dónde me acepta. No, espérate, no. Y quedaron en el Chavo. Fue entonces que todos y cada uno de los personajes y escenarios derivados de la mente de Chespirito se convirtieron en un fenómeno social. Y sus frases célebres y su forma de hablar, en parte de la cultura popular. Y dicen también que el gran éxito de Chespirito residía en un equipo feliz y conforme con las condiciones de trabajo, tanto a nivel económico como artístico. Estrella era el libreto, no los personajes. Y a veces la estrella era yo, por ejemplo en la escuelita. A veces la estrella era Chilindrina, a veces era el Chavo. Era según lo que pidiera el libreto. Chespirito es una gente muy inteligente que les permitía sacar su talento, ¿no? O algo que se les ocurriera en el momento y él lo permitía. Y creo que eso fue también otra de las cosas que hizo el buen ambiente, ¿no? Roberto no le importaba que Kiko o que el otro tuviera mejor papel si el programa con eso se levantaba. A él le interesaba el programa. Eran aceptadas todas las propuestas, no todas se quedaban. Tenían que cumplir 3 funciones. Primero, que estuvieran de acuerdo con el personaje. Segundo, que tuviera que ver con la trama. Y tercero, que fuera buena. Y una prohibición, no hacerlo nunca a la hora de la grabación. No hay ninguna improvisación. Lo que más se recuerda de él, para mí, es su calidad moral. Porque él siempre fue muy compartido con el dinero. Nadie pagaba lo que él pagaba. O sea, otros tratan de darle a uno lo menos. Él siempre repartió muy bien lo que ganaba. Muy bien.
Las giras que Chespirito y su equipo hicieron por toda la República Mexicana, Centro, Sudamérica y los Estados Unidos daban muestra también del gran éxito y aceptación que tenía el programa y sus personajes con la gente de habla hispana. Y fue recorrer Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador. En donde lo recibían realmente como un ídolo. Cuando bajaba del avión tenía ahí una muchedumbre esperándolo. Las puertas del aeropuerto que se rompían y como 5,000 personas invadían la pista. Y fue noticia internacional que se boletinó porque no pudo ni salir ningún avión, ni aterrizar ningún avión en el Aeropuerto Internacional de Lima por más de 2 horas, hasta porque tuvo que llegar el ejército y evacuar a toda esa gente. En Chile llenar 2 veces el mismo día el Estadio Nacional, de veras fue nadie lo ha vuelto a hacer. Le dieron de asueto a los niños para que fuesen a recibirnos al aeropuerto. Y entonces había cada 100 metros un carabinero y una valla de niños y de gente nada más para recibirnos y vernos pasar y decir nada más. Y por supuesto que esos agotadores viajes llenos de regalos y deferencias para don Roberto Gómez Bolaños no estuvieron exentos de grandes tentaciones, con hermosas mujeres incluidas, pero la realidad es que ya para 1973 Chespirito no tenía ojos para ninguna otra mujer que no se llamara Florinda Mesa. Yo no me daba cuenta realmente. Sí había rumores entre los compañeros. Estaba el enamorado de ella, que la había desde antes. Cuando nos juntábamos después de comer a cantar y todo, sí, cierta mirada y todo, entonces sí sientes ahí que... Yo recuerdo en Chile, teníamos cada uno un guardaespaldas en el hotel. Entonces uno de los guardaespaldas me decía, oiga, el chavo, doña Florinda es la esposa del chavo. No, pues yo los vi besándose. Ah, sí, bueno, sí. Fíjense que fue al final de la década de los 60, cuando Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa tuvieron su primer encuentro, un momento que se quedó grabado para siempre en la memoria de la actriz. Estaba yo cobrando en la caja de la ANDA y yo tenía el pelo hasta acá, de largo. Muy, muy largo. Entonces, estaba yo parada y pasa el pelo, la mano por el pelo, mañosamente, porque eran fajitas, ¿eh? Se me hizo muy mandado de su parte y volteo yo y muy enojada le contesté, le dije algo feo, algo así. ¿Quién, chaparro, no sé qué, o quién te crees, o no sé qué, algo así, ¿no? Y me dice mi amiga, oye, es fulanito el del programa. Le digo, sí, pero es, así son todos, nomás están viendo a ver qué agarran. Pero él no se acuerda ni siquiera de ese detalle, pero ahí fue donde lo conocí. Ya para cuando Florinda se integró al elenco de Roberto en 1969, utilizó todas sus artimañas de seducción para conquistarla. Pero como él estaba casado durante 5 años, la actriz dice que se hizo del rogar. Porque dije, esto es muy arriesgado, porque donde las cosas salgan mal, me quedo sin señores, sin trabajo. Me hacía poemas, conversaba mucho conmigo, me hizo una canción. En fin, muy, muy fino. Me llevaba todo un año me estuvo llevando una flor diario, a todos lados. Hay una anécdota que recuerdo maravillosa de ellos. Estaba yo grabando a Florinda para un show que hicieron. Entonces, siempre en los estudios de grabación hay que batallar la voz y que afina y el ritmo. Y estaba Roberto sentado junto conmigo sin hablar. Él nada más escuchaba corrección, de repente yo me salía con la partitura, le daba algunas indicaciones a doña Florinda, iba y venía. Ya como a los 45 minutos que había quedado para mí, bien la canción que estábamos grabando, volteo y le pregunto a Roberto, ¿cómo la oyes? Desde el principio la oigo como un ángel cantando. Él estaba extasiado del principio, no oía errores, nada. Pasó casi 5 años cortejándome, pero los últimos 2 ya más intensamente. Él decía que yo era pues su mujer ideal y yo decía, así les dice a todas, y nomás veo, parecía burro en primavera. Eso sí, casado, 6 hijos y todo, pero pues ya ves que así se usa en nuestras familias, o se usaba, ¿no? Y yo dije, ser una más, no, hombre. Entonces
Yo un día en el pasillo de los camerinos doy la vuelta y ¡pum!, me lo topo dándose un beso con alguien. Y me seguía cortejando de todas maneras, ¿no? Chespirito era una persona respetable con 6 hijos y todo el mundo lo sabía, ¿no? De hecho, se sabía más eso que todo lo demás. Lo demás, pues ya sabes que los señores siempre lo ocultan, ¿no? Pero con su interés por Florinda creciendo día con día, finalmente Roberto Gómez Bolaños decidió terminar su matrimonio con Graciela Fernández. Fíjate que a Chela ya la veo como si fuera hija mía. Eso me lo dijo a mí. Graciela, hubo un momento en que se sentía responsable del triunfo. Como que ella mandaba y ella decía y Roberto obedecía, Roberto muy dócil. Y eso ayudó a que Roberto dijera, ya estuvo bueno. Entonces, en 1976, finalmente, se hizo pública la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. Noticia que no fue muy bien recibida por ciertos sectores de la sociedad que culpaban a Florinda Mesa del divorcio del actor y su esposa Graciela. Todas las cosas que pasaron al principio, el llegar a un restaurante y salirnos corriendo porque estaba ahí Graciela con amistades o alguna de sus hijas. O sea, vivíamos juntos, pero no dábamos entrevistas, pasamos mucho tiempo. Los medios nos agredieron muchísimo, muchísimo. Nos ocultábamos de los medios, no asistíamos a espectáculos, aunque hubiera entregas de premios y cosas así. Así estuvimos como 5 años viviendo, pues, un poquito como sideline, a ocultas, pero sin ocultarnos porque pues, todos los días llegábamos juntos a trabajar. Yo creo que la prensa de entonces pues tenía más respeto por la intimidad de los artistas y entonces lo sabíamos que había una relación, no se publicó hasta que finalmente ya era tan obvio que bueno, pues también ellos lo hicieron muy obvio. Todo el mundo sabía que vivíamos juntos y pues padeciendo cada uno por su lado el cambio y la transición. Yo sabía que lógicamente era repudiada por mucha gente y tal vez hasta odiada en un momento dado por sus hijos. Las hijas, pues en un principio sí estaban medias celosas, es obvio, ¿verdad? Eran jóvenes, eran chamacas, adolescentes, y pues es lógico, ¿no? Roberto era más chico, tal vez le fue más fácil. Todos he tenido buenos momentos y malos momentos, porque como comprenderás, es lógico, de todas maneras, pues tú eres la otra, o representas la pérdida del papá, aunque tal vez el papá no lo pierde nunca nadie, ¿no? Pero digo, la pérdida del matrimonio de sus padres, aunque tal vez ese matrimonio ya se había perdido desde antes. Su ex esposa, pues es una gran mujer y es una gran señora que pues simplemente las parejas a veces, la gente a veces se casa y algo sucede en el camino que algo se rompe y se empiezan a distanciar. Y ahora que es uno conmigo y ahora que ya no es infiel, porque yo podría poner las manos en el fuego, así de que no, vamos, él me ha dicho que cuando un vaso está lleno no hace falta nada más y se lo creo. Yo creo que Roberto no hubiera llegado a ser lo que fue si no se separa de su esposa y se va con Florinda. Yo creo que Florinda lo apoyó tanto, lo cuidó tanto, lo inspiró tanto, que llegó a hacer cosas geniales. Pero si para la prensa la noticia de su romance fue una bomba, imagínense para el resto del elenco de Chespirito, pues había cierta preocupación de cómo podría esta relación afectar la dinámica del equipo. A nosotros nos dio la noticia en Chile. Ahí fue donde dijo, es mi amor, voy a andar con ella. Eso creó tensiones en el grupo porque Florinda entonces empezó a tener más participación en el programa como director. Empezó a tener esa atribución, ¿no? Esa no oficial, pero sí evidente. A mí sí me creó tensión.
porque yo estaba acostumbrado a que Roberto fuera el que dijera, el que diera todo. Y ella empezó a decir esto, y entonces se terciaban las cosas, ¿no? Yo tengo carácter sumamente fuerte, Florinda también tenía carácter, lo sigue teniendo muy fuerte, la admiro y la respeto por eso, pero sí creo tensión entre nosotros por eso. A finales de la década de los 70, Roberto Gómez Bolaños recibió la propuesta de conquistar como escritor y protagonista el mundo de la cinematografía. La idea de los ejecutivos de su televisora era llevar al Chavo del Ocho o al Chapulín Colorado a la pantalla grande, algo en lo que Chespirito no estuvo de acuerdo. Ese fue otro enfrentamiento muy fuerte con Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga quería que se hiciera el Chavo del Ocho, se hiciera el Chapulín Colorado. Y muy inteligentemente me dijo: gracias, Gilberto, pero no. Esas no las voy a hacer nunca en cine. Estos son para televisión, nada más. Y para hacer cine hay que hacer otra cosa. Finalmente, Chespirito convenció a los ejecutivos de que el público no iría a ver a los cines lo que podía ver gratis en su casa, por lo que fue el chanfle el que llegó a las salas cinematográficas el 18 de enero de 1979, con un éxito arrollador. Y fue también en esa época que una compañía discográfica por fin convenció a don Roberto de hacer un disco con las canciones del programa, un material que salió a la venta con muchísimo éxito, con las voces de todos los personajes de la vecindad, menos una, la de Kiko. Y es que Carlos Villagrán ya había firmado antes un contrato con otra compañía discográfica para hacer su producción en solitario. Este fue el principio del fin de su relación laboral y personal con Roberto Gómez Bolaños. Dijo: oye, Roberto, ¿me das permiso de hacer un disco? Y Roberto, pues, ni por aquí le pasaba a hacer él un disco. Sí, hombre, hazlo. Pues que me buscaran compañías disqueras para hacer alguna promoción, para hacer algún comercial, alguna campaña publicitaria. Y eso provocó un poquito de envidia en lo que es el grupo. Pero Kiko le dieron la mano y se tomó el pie porque le dieron permiso de un disco y él firmó por un año de exclusiva con la otra compañía. Pero ya había grabado el disco, ya lo había hecho, ya lo habían pagado, le habían dado un buen adelanto, le ofrecieron más dinero. Yo considero que es muy válido que, si te que tú te vayas o te paguen más. Lo que yo no apruebo es que haya ese ocultamiento, esa jiribilla, ¿no? Había conferencias de prensa y un porcentaje un poquito mayor que lo normal de las preguntas en las conferencias de prensa iban más a Kiko, porque les hablar con los cachetes inflados, porque estaba de moda, ¿no? El Kiko. Y eso también despertó un poquito. Entonces había un poco de ese tipo de ambiente ya al final. Yo no lo entendía, yo creí que cada uno teníamos un lugar, y además nadie se parecía a nadie, lo cual me indicaba a mí que tenían cierta envidia, ¿no? O que se acercaban más conmigo, o que íbamos a algún espectáculo, a presentar el espectáculo todos juntos, y al que más le gritaban era Kiko. Carlos, en un momento dado, yo siento que estaba ya sintiéndose que era la estrella. Porque mucha gente le lavó el coco diciendo que era más chistoso que el mismo Chavo del Ocho, que era el dueño del programa. Lo que nunca se enteró el estúpido es que era más chistoso porque Roberto quería que fuera más chistoso. La estrella siempre fue el libreto. Roberto le escribió a él los mejores chistes porque a la gente le gustaba. En algún momento me mareé sin llegar al extremo, ¿no? Yo creo que esa vanidad de ser como algo especial, ¿no? Te iban a firmar autógrafos a Mérida y te suben un camión porque está llena las calles alrededor. Te hace sentir especial, no lo puedes negar. Pecaría de sangrón y de pesado decir que no, sí, pero no, sin dañar a la gente. Nunca dañando a nadie ni pisar a nadie. Roberto con un plumazo pudo haberlo borrado y no lo borraba porque él sabía que el programa tenía mucho éxito gracias a... Pero de ahí a que de veras fuera la estrella, imposible, de veras. ¿Quién le va a escribir como le escribía Roberto? ¿Quién le va a hacer el patiño como se lo hacía don Ramón? Y bueno, preferí retirarme del grupo y no continuar. Es un poquito que me hayan sacado y un poquito que yo ya he aceptado salirme, ¿no? Yo creo que ahí la salida de Kiko se debió en todo caso a que Kiko quería volar por sí mismo. Muy legítimo lo hizo. Y se fue también sin avisar, pero se fue. Fui a la casa de Roberto y le dije que pues, definitivamente no quería seguir.
Nos dimos un abrazo, se le rozaron los ojos a los dos. Y bueno, y él aceptó eso y yo me tuve que ir. Y entonces entró en su lugar la bisabuela, que era el otro personaje que yo hacía. Entró Jaimito el cartero, entró la Popis y Ñoño. Desequilibró el programa, pero fue un gran sustituto. La prueba está que duramos 18 años más. Y bueno, cuando en 1979 se estrenó la 7ª temporada del Chavo y el Chapulín Colorado, Carlos Villagrán ya no apareció en los créditos. Kiko se había ido a vivir a Venezuela, donde definitivamente no tuvo el mismo éxito que en México. Pero cuando se separó, Roberto estuvo muy de acuerdo, dijo, sí, nomás, Kiko es mío. O sea, trabájales, haz otra cosa, como actor, pero el nombre de Kiko es mío. Yo tengo un Kiko registrado mío, él registró Kiko en caricatura con K-U-I-C-O. Y yo registré un Kiko cuando me trajo Telerrey para hacer el programa Ake Kiko, a través de registrar un Kiko con doble K y con foto. Y a partir de eso, te digo, amén de que nunca tuve problema, ¿no?, para presentarme en ningún lado. Y Kiko pues le valió y le cambió la K por la Q o la Q por la K, yo qué sé. Esas medidas que son lícitas pero no morales, no éticas, no. Que porque traía las medias blancas y ahora las traigo amarillas. Ay, por favor, hombre. Que es una canallada, es robar. Y que hubo una conferencia de prensa que dijeron cantidad de cosas de mí, pero yo totalmente ajeno a todo eso. Yo pienso que fue para bajar la imagen de Kiko o contrarrestar la imagen de Kiko o para que la gente no siguiera la imagen de Kiko. Estábamos dolidos, no porque se haya ido, porque todos tenemos derecho a mejorar. Él iba a mejorar, fue estelarizar un programa, sino por la forma en que él hablaba de todo el grupo, no nada más de Chespirito, de mí, de todo el grupo, en el extranjero. Digo tanto artísticamente, porque económicamente le fue muy bien y ganó mucho dinero, pero cada vez que Kiko quiso hacer un programa de televisión, él solo fue un fracaso. Pero según el propio Carlos Villagrán, en México, Kiko no pudo volver a hacer nada debido al conflicto que tuvo con uno de sus íconos populares más poderosos. Se desapareció la imagen de Kiko, la sacaron, inclusive comerciales que yo había grabado de una marca X, lo sacaron del aire, ¿no? Don Emilio Azcárraga mismo, que en paz descanse, desapareció a Kiko. Me hablaba gente y, oye, ¿quieres salir en un programa conmigo? Le digo, me habló Ortiz de Pinedo, que la escuelita, le digo, no sé, maestro, le digo, primero pregunta porque a lo mejor estoy vetado, y jamás volvió a hablar. Entonces, deduzco que estoy vetado. Humberto Navarrito, yo quiero hacer un programa contigo y todo eso, ¡pum!, se quedó callado. Una vez Jacobo Zabludowski me mandó llamar, fui a sus oficinas cuando estaba en la avenida Chapultepec y me dice, te voy a llevar con el tigre, ¿no? Ya cuando llegué con Jacobo Zabludowski me dice, mira, perdóname, yo te quería ayudar, pero fui antes con don Emilio y me dijo que a mí que me interesaba, que lo mío eran las noticias. Alguien que le pone un programa en aproximadamente 14 países en primer lugar al mismo tiempo, hay que cobijarlo. Y ese señor era Roberto Gómez Bolaños. Y es que quizá Carlos Villagrán se la cobró muy cara, pues su partida a Venezuela no significó para la producción de Chespirito únicamente la pérdida de Kiko, también la del personaje de Don Ramón, quien, seducido por el ofrecimiento que le habían hecho a su compañero de vecindad para tener su propio programa, se fue con él a Venezuela. No sé por qué realmente se fue, pero para mí que se fue solidaridad, ¿no? Parece que ya empezaba a tener problemas ahí dentro. Él me contaba que tenía problemas. Don Ramón no era de decir chisme ni de sus cosas, eran sus cosas y punto. Mientras tanto, en México, Chespirito y su elenco regresaron al cine con El Chanfle 2 en 1982, Don Ratón y Don Ratero en 1983 y El Charrito en 1985. En ese mismo año, Florinda coprodujo su primera telenovela, María de Nadie, con Roberto Gómez Fernández como director, marcando
este trabajo en equipo, pues una mejoría en la relación de la actriz con los hijos de Chespirito. Esto era algo muy importante para Florinda, quien cuando se casó con Roberto Gómez Bolaños renunció a la posibilidad de ser madre. Roberto, cuando llegó a mi vida, ya estaba vasectomizado. Me habría encantado tener un hijo de él, pero yo tenía que tomar esa decisión y lo puse en la balanza y ya no era tan jovencita, yo tenía 28 años, así que la decisión era ya fríamente calculada, o sea, ya no era al vapor, o sea, sabía lo que me... O sea, no, toda mujer deseamos alguna vez tener esa experiencia, ¿no?, de tener hijos. Yo a su hijo lo quiero muchísimo, es casi como mío, ¿no? Su hija más chica, pues también he convivido con ella mucho. Pienso que también he hecho mi labor y me los he ido ganando. Y que ellos se han dado cuenta que yo quiero de verdad a su papá. Y que su papá me quiere a mí y que somos felices. Y creo que eso es lo que nos ha ganado un poco de respeto, no solo a mí, sino también a él en sus vidas. En 1988, el elenco de Chespirito recibió una terrible noticia. Luego de luchar contra el cáncer de pulmón durante varios años, Ramón Valdés, don Ramón, finalmente perdió la batalla. Falleció Ramón Valdés, yo estaba en Perú. Y me lo dijeron precisamente en el mismo hotel, en el mismo lugar donde habíamos estado, yo creo que exactamente un año antes. Estábamos comiendo, se quedó con la cuchara María Antonieta detenida. No, no te lo creo. ¿Sí? Y ahí sí no pude dar función. No pude dar función. Me tuvieron que llevar al hospital. Se le bajó la presión, se le puso muy mal, porque quería mucho a Ramón. Pero el golpe más fuerte, por lo menos para los fieles seguidores del Chavo del Ocho, fue cuando en 1992 se transmitió el último sketch con la vecindad como escenario. Chespirito tenía 63 años, una edad que sentía ya muy poco apropiada para seguir dándole vida a un niño de pecas y pantalones con tirantes. Después de 5 meses, yo creo que no salía el Chavo. Y le dije, ¿por qué ya no sale el Chavo? Y me dijo, porque ya no va a haber Chavo. Le dije, ¿perdón? Sin ninguna explicación y sin nada, sí, ya no. Proyecto al aire. ¿Por qué ya no? Y me dijo, ya no quiero, ya no me siento bien, ya me siento grande para hacerlo. Insistimos, dijimos un poquito más, mira, un par de años, yo creo que todavía podemos aguantar. Dijo, no, qué vivo Roberto Gómez. Yo quiero que la gente nos recuerde como éramos cuando estábamos en lo alto, en la cumbre. No quiero ir en picada, no quiero ir que empiecen a decir, ay, mira, se le cuelga el pellejo acá, o se le... No, nos retiramos ya. Los caquitos se convirtieron entonces en el plato fuerte del programa, mientras que en el teatro, don Roberto inició una nueva aventura que duraría 11 años, la puesta en escena 11 y 12. Me dijo, bueno, pues esta es una obra que originalmente escribí para Mauricio Garcés. Y yo dije, ¡oh! Órale. Me platicaba mucho exactamente que había que tener ese tono de comedia limpia, blanca, aunque con mucho doble sentido, pero muy ingenioso. La gente pensaba que era para niños. Y no era para niños. Se lo ofreció a varias personas. Sí, a Silvia Pinal. A Silvia Pinal, a Angélica Ortiz. Y decían, sí, luego lo del libreto. Angélica le decía, no, ¿cómo? ¿Cómo para adultos, Chespirito? No. Pon obra de niños y la ponemos, sí, me encanta. Así se lo ofreció a muchísimas personas. Y de repente los Jiménez dijeron, pues, bueno, vamos a ponerla, hombre, pues está padre. Me dijo, mira esta obra, pero pues como que no he podido ponerla. Tú la puedes poner, dije, dalo por hecho. Así le dije, dalo por hecho, pero vamos al libanés. Dice, ahí está mi hijo Luis Pablo Jiménez, que es mi hijo, y te llevo con él. Entonces fue de verdad un éxito maravilloso. Y pues fue grande el éxito que alcanzó Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa, Juan Antonio Edwards, Antonio García Tenorio y Marco Casillas, con la obra de teatro 11 y 12. Todo eran buenas noticias en este proyecto, hasta que tras una pausa en la temporada, Arturo García Tenorio y Mario Casillas quedaron fuera de la producción y Mario Casillas decidió demandar por despido injustificado. Primero nos habían comunicado que Roberto estaba un poco enfermo de la garganta y que posiblemente el próximo fin de semana se suspendieran las funciones y no íbamos a dar funciones. Luego nos volvieron a hablar para decirnos no,
que iban a terminar con la obra. El lunes 2 de febrero paso yo por el teatro, veo la marquesina encendida y veo mi nombre todavía, el de Arturo García Tenorio también. Me bajo, pregunto por Pablo Jiménez, que era el empresario, que es el empresario del teatro. Sale Pablo y le digo, oye, que reanudamos el 17, porque veo en la taquilla que hay un letrero que dice, se reanuda la temporada el 17 de febrero. Pero me llama Florinda Mesa en la mañana para decirme que había un malentendido, que yo no había entendido, pero que Pablo no se atrevió a decirme la verdad, de que yo ya no estaba en la obra, ni Arturo García Tenorio. Y dije, bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos estás corriendo? Y me dice, espero que en otra ocasión volvamos a trabajar, no sé qué, pero lo hago por bien de la obra, lo hago por refrescar el reparto. Y yo dije, 6 años después, por el bien de la obra, con el éxito, con la cantidad de dinero que ha ganado y prestigio que ha ganado, bueno, ok, ella lo decide, es la productora, nos da los 7 días, lo que no contaba ella, de que por ley me tiene que indemnizar. La actitud de Florinda es la que realmente me molestó muchísimo. Entonces, por eso tardé 1 mes y medio en meter la demanda. Ningún actor había demandado a una empresa, por lo menos en la historia del teatro, porque los contratos se manejan a 15 días prorrogables, o sea, hace que todos trabajamos de buena fe. Llegamos a un acuerdo con ella, mi abogado con su abogado, y de 1.800.000 que debería de pagarme, terminamos porque me pagara 1 millón, y además con unos vehículos, los cuales acepté porque yo quería terminar eso. Y yo lo dije desde un principio, yo me atengo a la justicia, me atengo a la ley, y la ley pues me dio la razón, después de 5 años, pero me dio la razón. Mientras tanto, en la televisión, la producción del programa Chespirito en 1994 perdió a 2 más de sus personajes. Jaimito el Cartero, interpretado por el actor Raúl Padilla, murió el 3 de febrero de 1994 y solo un mes después, el 25 de marzo, la bruja del 71, doña Angelines Fernández, falleció de cáncer pulmonar. Con esto, el programa Chespirito fue perdiendo fuerza e impacto hasta que en 1995, luego de 25 exitosísimos años y más de 3,000 episodios, la emisión llegó a su fin. Me llaman de Chile, estando yo en Argentina, en Córdoba, ¿no? Donde estaba yo, y me dicen, necesito que venga el mes de septiembre, de tanto dinero, que le hablo por teléfono a Roberto. Digo, oye Roberto, por esta vez, y si el caso siente precedentes, no me pongas en la próxima grabación. Quítame del libreto, nomás esta vez, porque tengo un contrato. Me dice Roberto, puedes faltar todo septiembre y octubre y noviembre y diciembre, y el programa se acabó. Yo lo recibí por la noticia por teléfono en Argentina. ¿Cómo que se acabó? Me acaban de avisar que ya no va más el programa. Me querían poner los sábados en el Canal 9, pero yo no acepté porque pues es bajar mucho del Canal de las Estrellas a las 9. Y les dije que mejor ahí moría. Así que tómate el tiempo que quieras. Entonces llegó el momento en que se consideró que podría irse para otro lado, ya tenía demasiado trabajo, y él mismo decidió pues hacer sus giras por Centro y Sudamérica. Nos tocó en una gira, no recuerdo dónde, pero le consiguieron tele, le llevaron su televisión para ver el último capítulo del último grabado al aire. Fue un momento emotivo poderlo compartir con ellos, por supuesto, porque pues es el fin de una era en la televisión mexicana, y pues, sí se puso muy triste, sí se conmovió hasta las lágrimas, retomó y dijo, ok, ahí se cerró ese ciclo, sigamos con en el que estamos muy contentos. Yo sentí como que salía de la prisión. Después de 20 y tantos años, sujeto a una disciplina de aprenderte un libreto, de obedecer a un director, de estar bajo los reflectores. Era muy duro estar ahí 8 días encerrado de 8 de la mañana a 11 de la noche. Todos los días. Y un libreto de memoria, porque allí no usábamos apuntador, nunca usamos apuntador. No. Yo no lloré, no sé los demás. Aunque el programa ya no estaba al aire, muchos de los actores del elenco no estaban listos para decirle adiós a sus personajes, en especial la Chilindrina, quien quería regresar a la televisión lo antes posible, aunque fuera lejos de su vecindad. Le dije, oye, la Chilindrina
va a seguir existiendo. Dice, te lo he prohibido, tú sigues haciendo circo. Entonces él pensó que yo iba a seguir haciendo circo o comerciales, o nunca pensó que yo quisiera hacer televisión. Aunque yo se lo dije, le dije, yo quiero volver a hacer televisión con la Chilindrina. La televisión me encanta. Y la Chilindrina sin la televisión no es nadie. En 3 años me van a olvidar los niños. ¿Por qué? Porque así es. Porque ya no iba a pasar nunca más el Chavo. Entonces me dijo, ok, búscate tu proyecto. Me tardé 2 años en que me recibieran y en que me dieran la oportunidad de hacer un piloto. Con un script que lo vio Chespirito, yo le dije, no te estoy copiando, ve lo que quiero hacer. Los personajes son totalmente distintos, son míos, los vio, tienes razón, está bonito, está simpático. ¿Quién te va a escribir? Toño Moncel, perfecto. Y cuando yo veo que el programa ya estaba y todo el mundo me decía que estaba bien y el programa no entraba al aire, fue cuando yo empecé a buscar el por qué. Me dijeron que porque Chespirito no quería. Llego con el señor Azcárraga y me recibe el mismo día, y el mismo día salgo de ahí con una película, y Chespirito había dicho que nunca ninguno de los personajes del Chavo iba a hacer cine. Y yo no pedí la película. Me dijo el señor Azcárraga que quería una película de la Chilindrina. ¿Cuál fue la respuesta de Chespirito en cuanto se enteró que Dijo, la Chilindrina iba a no ser? se hace. ¿Por qué? Porque no. Y se hizo. Pues sí. Donde manda capitán, no gobierna marinero. O sea, ahí fue realmente tu primer encontronazo con Chespirito. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Porque nunca pensó que yo me fuera a atrever a tanto. La película fue, económicamente hablando, dejó mucho dinero a la empresa. Sí va a ser una segunda versión, pero alguien dijo que siempre no. A pesar de los intereses que eran buenos, económicamente hablando, eran buenos. Y estando haciendo la película, me habla el señor Azcárraga y me dice, vi tu piloto, entras al aire. Le dije, perdón, ¿qué no puedes? Permítame que acabe la película. Y luego grabas los siguientes programas, porque entras en lugar de papá soltero. Y Chespirito dijo, no. ¿Por qué? Porque no quiero. El señor Azcárraga dijo, va. Entonces Chespirito pidió nada más que le pusieran su crédito. ¿Idea original? Sí, algo así, sí. Y entonces... Y luego de la salida del aire del programa Chespirito, comenzaron las rencillas entre Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves, porque esta última quería seguir vigente en la televisión utilizando el personaje de la Chilindrina, y de alguna manera lo consiguió, porque se produjo una película para ella que fue Chilindrina en Apuros, y el programa de televisión Aquí está la Chilindrina, una emisión que solo duró 3 meses al aire en la pantalla chica, pero María Antonieta descubrió que había una oportunidad para registrar legalmente al personaje. Voy a derechos de autor y les digo, quiero registrar mi personaje con las pecas, con los lentes, pero quiero registrar como me llaman los niños, que me llaman chilis. Y así presenté mi registro. Y me dicen, ¿y por qué no registras la Chilindrina? Le dije, ¿por qué ese registro está? Dice, no, ese registro caducó hace 10 años. No lo había explotado, no lo renueva y caduca. ¿Qué significa que caduque un registro? Que se extinguen todos los derechos que hubiera tenido en algún momento. Y al extinguirse sus derechos, pues hombre, se queda sin ellos. Y le dije, aquí está la Chilindrina y está. ¿Cómo está? Con distinto vestido. ¿Es la misma? ¿Es la misma? Ah, bueno, registrar. Cuando se dio cuenta de que María Antonieta tenía los derechos de la Chilindrina, se puso furiosa. Quería que María Antonieta renunciara a los derechos y se los cediera a él. Ese es el pleito. Él tiene los derechos de toda la vecindad, menos de la Chilindrina. Si él dice el programa no va al aire, no va al aire. ¿Por qué si tengo físico y toda mi vida le he dedicado a la Chilindrina, no puedo hacer yo la Chilindrina? Yo no estoy de acuerdo. Yo sé que aunque la ley, por algún resquicio, por alguna trampita, por alguna autoridad corrupta, te dé el personaje, moralmente, éticamente, todos sabemos que es de Roberto Gómez Bolaños. Ella es la primera que lo sabe. Finalmente, él peleaba los derechos sobre un personaje que él había creado, que realmente es como él. Peleaba yo
los derechos de un personaje que yo creé con el nombre que él le puso. ¿Sí? Pero, ¿quién quiso inventa a la Chilindrina con su vestidito y sus coletitas y sus lentes y le pone la Chilindrina? Chespirito. No. María Antonieta de las Nieves inventa a la niña de las colitas, con los lentes, con las pecas, con el diente, con el fíjate, fíjate, con el vestido que me hizo mi mamá, con el eje, ajá, y con el llanto. Llámese como se llame. Eso es lo que yo reclamaba. Y él reclamaba la Chilindrina. Yo no estaba registrando la vecindad del Chavo. María Antonieta renovó sus derechos de autor sobre la Chilindrina en el año 2000. En el 2003, El Chavo del Ocho fue reprogramado en Televisa y se convirtió nuevamente en un éxito rotundo. Roberto Gómez Bolaños entonces solicitó la cancelación a María Antonieta de las Nieves de los derechos de autor sobre el personaje de la Chilindrina, un proceso legal del cual la actriz ganó la primera instancia en ese mismo año, pero un año más tarde volvieron a tener una audiencia, donde ni Roberto padre ni su hijo se presentaron, y poco después la historia de la Chilindrina en Televisa llegaría a su fin. Me quitaron la exclusividad en Televisa. ¿Tú qué? ¿Cómo le llamas a que te quitan una exclusividad después de 30 años, siendo tú la única de todo el grupo que ha cooperado con ellos para todo? ¿Quién te dio la noticia de que se acababa tu exclusividad? Me hablaron por teléfono, nada más, para decirme que lo lamentaban, pero que estaban quitando muchas exclusividades, que se acababa la mía. Dije, no hay bronca, entiendo. Muchas gracias por darme tantos años de exclusividad. En el año 2003, la puesta en escena de Chespirito, 11 y 12, finalmente cerró temporada y don Roberto se mantuvo con un bajo perfil. Su salud se vio mermada y mucho se especuló en torno a un grave padecimiento que el actor intentaba superar y que nunca fue revelado. En ese tiempo, sorpresivamente, se hizo pública la noticia de su boda con Florinda Mesa. Después de 27 años de vivir en unión libre, el 19 de noviembre del 2004, Roberto y Florinda contrajeron matrimonio civil en una ceremonia donde el novio arribó en medio de una convocatoria de medios de comunicación sin precedente. Roberto Gómez Bolaños ya no estaba en las mejores condiciones de salud y era evidente. ¿Cómo se encuentra entonces ya de salud, señor? Pues en este momento no creo que pueda contestar. ¿Nos dejan pasar, por favor? Oigan, no quiero empujarlos, pero si no los empujo, el señor se va a lastimar. Por favor. Por eso. Me invitaron a que fuera yo su testigo y fue una fiesta muy íntima, muy sencilla, como Roberto. Él estaba muy enfermo, pues, tenía un herpes que yo no sabía, y yo lo estaba abrazando y aprovechando, que no decía nada. En julio del 2006, Roberto Gómez Bolaños presentó Sin Querer Queriendo, el libro de sus memorias que al año siguiente presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, donde alcanzó un récord histórico de asistencia con 35,000 personas, entre ellas miles de niños que acudieron vestidos de personajes como el Chavo y el Chapulín Colorado. Ya en el 2007 comenzaron a correr las versiones de que Chespirito se encontraba nuevamente delicado de salud, luego de sufrir un ataque de neumonía. Sin embargo, el actor sorprendió a propios y extraños, convocando una rueda de prensa el 8 de junio de ese año, donde anunció con bombo y platillo el retorno de la obra 11 y 12, con él como protagonista. Manejando la cabeza más o menos bien, más o menos, porque también el olvido... Más o menos, porque tiraste los micrófonos. Sí, todo eso. Con la mente, ¿no? No, siempre he sido un torpe hábil, que es una paradoja, pero quiero decir que cuando pongo atención he sido muy hábil, o era, y sin poner atención muy torpe, pero sigo igual. La puesta en escena 11 y 12 estuvo en cartelera hasta el año 2008. A partir de ahí, Roberto Gómez Bolaños disminuyó sus apariciones en público, aunque siempre se mantuvo vigente. El 28 de mayo del 2011 abrió su cuenta en Twitter, llegando a alcanzar en menos de un día más de 170,000 seguidores, 500,000 en tan solo una semana, y el último de sus días se fue con 6.6 millones de seguidores en la popular red social.
El deterioro en la salud de don Roberto Gómez Bolaños comenzó en el año 2006, cuando se dio a conocer que padecía un problema de alergia, además de diabetes y sordera del oído derecho. El 12 de noviembre del 2009, el actor fue intervenido por un problema en la próstata y comenzó a presentar dificultad para caminar. Al año siguiente sufrió un evento vascular cerebral y su estado se reportó como grave. El daño cerebral que sufrió el actor en el año 2010 afectó gran parte del movimiento de su cuerpo. En los siguientes años, la salud de Chespirito fue frágil, aunque nunca se le vio decaído de ánimo. En sus últimas apariciones en público, el comediante siempre tuvo una sonrisa que ofrecerle a su público siempre fiel. El día de ayer, finalmente, la gran puesta en escena, que fue la vida de Roberto Gómez Bolaños, bajo el telón. El gran escritor, director, actor y productor murió a los 85 años de edad en su casa de Cancún, Quintana Roo, donde lo acompañaba su esposa, la actriz Florinda Mesa. Así se cierra uno de los capítulos más largos, creativos y entrañables de la historia de la comedia mexicana. Así comienza la leyenda de Roberto Gómez Bolaños. Yo soy Mónica Garza, gracias por habernos acompañado, muy buenas noches. No es un adiós, sino hasta pronto, porque un personaje como el Chapulín Colorado siempre tendrá un lugar apartado en la televisión. No contaban con mi astucia. Así me gusta que me reciban con mucho cariño.